Viajar te puede cambiar la vida de manera literal y metafóricamente porque conoces visiones y perspectivas diferentes de la realidad. Por eso es tan importante conocer el mundo y además, sobre todo, también conocer lo que es la oferta cultural de paseos culturales del INAH. Para hablar un poquito sobre el tema, conocimos y platicamos con Mónica de Alba Molinari, que es encargada de paseos culturales INAH, y esto es lo que nos contó. Pues en esta ocasión en La Hoja Suelta tenemos una mesa muy especial porque vamos a hablar de cómo nos gusta andar de pata de perro. Como siempre les saludamos sus anfitriones Wendy Osorio y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. Tenemos el placer de contar con Mónica de Alba Molinari, que es encargada de paseos culturales INAH, para que nos cuente un poco sobre qué es este programa y pues qué ofertas tiene. Entonces, mucho gusto que estés por acá. Gracias por la invitación, pues muy contenta aquí para compartir lo que son paseos culturales. Gracias. Pues bienvenida a este espacio de La Hoja Suelta, Mónica, y pues vamos a hablar de un tema también pues que para quienes quizá lo conocemos o más o menos sabemos de qué va, nos parece muy ameno, porque estamos hablando, bueno, Omar lo dijo, andar de pata de perro, estar ahí conociendo, paseando, caminando. Pero nos gustaría que nos contaras, a partir de toda tu experiencia que tienes en esta área, ¿por qué es importante pasear, conocer, andar por el mundo, Mónica? Mira, más que en el mundo, te voy a decir en el mundo, en tu comunidad, en tu colonia, lo importante es pasear. La gente cuando camina y va a un destino fijo, camina de una manera distinta, porque tienes que ir al trabajo, tienes que ir a la escuela, tienes que hacer actividades. Cuando la gente pasea, incluso el caminar es más lento, lo vas disfrutando, vas volteando, vas viendo cosas que a lo mejor pasas por ahí pero no te habías dado cuenta. Es un placer decir que tienes que ir a pasear. Por eso paseos culturales es pasear, porque es el disfrute, es el que te des el tiempo de voltear, de admirar, hasta el clima lo disfrutas. Eso es lo importante de pasear, es la diferencia de caminar y de pasear, desde mi punto de vista. Claro, mucha gente dice, por ejemplo, que viajar enriquece, ¿no? Y eso es parte de este tipo de paseos. Exactamente, sí, porque hay gente que no lo van a creer, pero hay gente que no sale ni pasea, ni siquiera en su colonia, ni conoce su ciudad, ahora sí que su alcaldía. Entonces, viajar y conocer y turistear, andar de pata de perro, como dices, la verdad es que hace la diferencia, te enriquece, no nada más a la vista, a los sentidos, te dan ganas de conocer más. Desde que empiezas a conocer y a meterte un poquito más, qué es eso que vi, qué es observar, te vuelves observador. Es como cuando ves una película y no te das cuenta de unos detalles y la ves 3 veces y cada vez que la ves te das cuenta de cosas que no habías percibido. El pasear y el turistear hace eso, hace que la gente disfrute y comprenda más su entorno. Oye, Mónica, ahorita que nos estás contando un poco sobre esta visión de pasear y cómo literalmente puede cambiar la vida de uno, de las personas que te rodean, y antes de que entremos a lo que son los paseos culturales INAH, pues nos interesa mucho, pues también un poquito escuchar la experiencia individual, la experiencia personal. ¿Cuántos años llevas viajando y qué has aprendido? Si nos quieres dejar al menos una enseñanza que tú hayas dicho, esto me marcó en la vida. Mira, yo tengo la fortuna de que tengo una familia, que en mi familia hay 4 antropólogos, y aunque fíjate, no eran mis papás, pero vivimos tan pegados con mis tíos. Ellos viajaban mucho. Mi tío fue director en varios sexenios desde que yo era chica del Instituto Nacional Indigenista, bueno, ahora ya cambio de nombre. Entonces, yo de chica viajaba mucho con mis papás por placer, en carretera sobre todo lo hacíamos, pero con mis tíos
tenían 3 hijos varones y yo era la consentida de los tíos y estaba muy apegada a mis primos y viajaba mucho con ellos al interior. Me tocó ver muchos lugares que ahora pues desde hace más de 50 años pues eran muy distintos, entonces me tocó ver grupos indígenas, los lugares más naturales que ahora, en fin, la cosa es que ellos me enseñaron a disfrutar mucho, a disfrutar, a convivir con todo tipo de culturas, con gente. Siempre estaban gentes de diferentes etnias en la casa, como visitas, músicos, yo creo que eso te enseña ya a ver las cosas de diferente manera, de llegar a apreciar, a no tocar, a cuidar, a conservar. Creo que eso me marcó. Entonces cuando pasan los años empiezas a estudiar. A mí me gustaban mucho las clases de historia y en la secundaria tuve una maestra muy buena porque llegaba y te platicaba la historia que como cuentito, entonces eso era padre porque pues sí te interesaba llevar las tareas y participar y todo. De hecho yo quería estudiar arqueología. ¿Y qué pasó? Pues resulta que en ese entonces me decían que me iba a morir de hambre, ¿no? Bueno, Siempre lo recibimos. es un clásico, Sí. ese consejo. Yo realmente decía, a veces que no sé de qué pensaba yo vivir, ¿verdad? En ese entonces yo, jovencita, decía, es que realmente no voy a vivir de eso. Yo quiero estudiar eso porque es lo que me gusta. Y bueno, mis papás siempre me dijeron, mientras estudia lo que quieras. Pero, bueno, ya cuando llegue el momento, yo estudié en CCH en la UNAM. De hecho, hice mi pase directo para historia, porque bueno, en ese entonces, pues, y como ahora, tendría yo que haber hecho el examen en la ENA, pero la verdad no recuerdo muy bien qué lo que pasó. Hice esto, pero cuando voy a buscar la lista resulta que no aparece. Y entonces, bueno, hubo un error, un problema ahí ya de la UNAM, que tuvimos que ver ahí un asunto con mis documentos, pero mientras son peras son manzanas, se pierde la oportunidad, me dan el pase hasta el siguiente año, pero a mí me dicen que tienes que estudiar algo mientras, ¿no? Y entonces empiezo a estudiar mientras se resolvía la cuestión administrativa con mis documentos, y entonces empiezo a ver qué era lo que quería estudiar y qué era lo que me gustaba realmente, por qué yo quería estudiar arqueología. Entonces lo que me interesaba mucho era la historia de estos lugares, de estas ciudades, de estas zonas arqueológicas. Entonces fui dando con turismo y me di cuenta que era lo que quería estudiar. Entonces me meto a estudiar turismo en una universidad privada. Ya me sigo, no arreglo, bueno, se arreglan los papeles, pero yo ya me sigo, termino la carrera, empiezo a trabajar en esto y me doy cuenta que sí, que no erré, que mi vocación es, además, bueno, tiene muchas áreas. Yo me decido por la agencia de viajes, porque era lo que me permitía viajar y conocer países, conocer ciudades. Tuve muchas oportunidades de viajar y una de las cosas de la que más me marcó, como me preguntaste, es que al ser yo asesor de viajes, que me costó mucho trabajo, pero cuando ya te empiezas a dar cuenta de que lo haces bien, lo haces y que a la gente le das lo que realmente busca o incluso hasta más, y llegan y te dicen cómo les fue y te dan las gracias, eso, el saber que a la gente le ofrecí algo que disfrutó, que lo que le costó valió la pena, la satisfacción de un cliente contento y que vuelve y regresa a ti, eso es lo que me ha marcado. El que le des experiencias, más que un viaje y venderle un viaje, es que la gente tenga una experiencia, eso es lo que a mí me deja contenta. A la fecha pasa igual en mi trabajo, mientras la gente me vuelva a ver en los paseos y me digan, ¿te acuerdas cuando fuimos a tal o cual viaje? Eso es lo que para mí paga todo mi trabajo. El que la gente lo haya disfrutado, lo haya vivido, haya aprendido, eso es lo que más me marca. Y de estos viajes que has hecho, bueno, visitando, me imagino, los museos, las zonas arqueológicas, ¿tienes alguno que digas, yo quiero volver ahí siempre que se pueda? Sé que puede ser difícil, es como preguntar cuál es tu favorito, ¿no? Mira, pero pues de muchos años siempre mi favorito fue Teotihuacán. Teotihuacán me fascina, es una zona que yo podría visitar seguido y que ahora ya lo entiendo, ya no es que un día llegues y te canses, hay que seccionarlo, hay que disfrutarlo parte por parte en varios días. Esa es una de las zonas
favoritas que yo tengo en Teotihuacán. Y hablando, por ejemplo, ¿no? de saber también cómo tener esta experiencia y que, como dices, por ejemplo, el caso de Teotihuacán o el propio Museo Nacional de Antropología, que es cansado, pero es que uno cuando llega quiere visitar todo, ¿no? Y que físicamente es pues todo un reto, ¿no? No se puede. Mira, justamente el año pasado hubo una persona que se acercó a nosotros, un particular, y que dijo que quería un paseo especial al Museo de Antropología. Elegimos qué quiere usted visitar del museo y dijo todo en un día y casi te dicen que tienen 3 horas. Entonces, pues bueno, la verdad es que no lo haces delante de la gente, pero la verdad es que es imposible. Le haces ver, más que burlarte ni nada, le haces tomar conciencia de que eso es imposible. Que no son visitas panorámicas, si tú caminas el museo caminando, le das la vuelta, pues sí, a lo mejor en media hora, pero eso no es visitar un museo. Entonces lo que hemos pensado es que el mismo museo puede ser hasta 10, 15 visitas individuales con puede ser por sala, por temáticas. Ahora con las nuevas salas textiles, etnográficas, no hay manera de que acabes y realmente en 1 o 2 visitas. Tienes que hacerlo como en unas 10, 15 sesiones para que digas, ahora sí, conozco el museo, porque hay mucho que ver. Claro, y yo preguntaba poniendo estos ejemplos porque también me quedo pensando, ¿no? En todos estos años que llevas pues prácticamente viajando, conociendo lugares, algo importante que aquí nos estás compartiendo es que también hay que aprender a caminar, a conocer y pues aprender a pasear también, ¿no? Precisamente para tener esta experiencia que si le invertimos, bueno, pues financieramente, pero también la energía y el tiempo, pues también valgan la pena, ¿no? Eso también es importante y a veces no siempre nos detenemos a pensar en eso. Fíjate que lamentablemente una de las cosas que yo veo, por ejemplo, los niños en la escuela o los jovencitos, o hasta la prepa incluso, no saben conocer un museo porque los maestros no les enseñan a visitar un museo. Ay, qué maestros aquellos. Digo, es que tenemos que empezar por ahí, capacitar a los maestros, hacerles que paseen, que volteen, que observen, que visiten, porque piensan que porque un museo ofrece una etapa histórica por decir algo, no sé, se me ocurre el Museo del Caracol ahorita, ¿no? Que tiene ahí los dioramas estos con las etapas del grito de Dolores, ¿no? Entonces, pues va a venir septiembre, los mandamos ahí. Pero nada más van y, pero quiero que me des una constancia de que fuiste. ¿Qué están haciendo los alumnos? Que van, compran su boleto, a veces ni entran y se toman la foto en la puerta del museo con el boleto en la mano para llevarle una evidencia, ¿no? En algunos museos incluso tienen sellos donde les sellan el mismo folletito que compraron o cuando es gratuito se los dan como para constar. Otros ahora con la tecnología entran y toman fotos, yo los he visto, toman la foto de la pieza y de la cédula, de la pieza y las mamás van ayudándoles, pero no ni las mamás ni los maestros les dicen vayan, disfruten, vean, observen, vengan y platíquenme la experiencia en el museo, además de las piezas que vieron. Llegan, les dan la foto, el folletito sellado y les dan un punto o a lo mejor no les dan nada, pero digamos tampoco se los quitan, pero no los enseñan a visitar. Entonces esto de pasear cadenciosamente, de observar, no puedes ver todo. A lo mejor las piezas más representativas, más importantes, documéntate un poquito antes, ¿qué es lo que vas a ver? Entonces busca esa pieza que tanta curiosidad te dio o que alguien te recomendó que es la más importante, vela de arriba, abajo, en la medida que puedas acercarte a ella, ¿no? Por eso ahora hay museos también interactivos donde te permiten algunas piezas, son réplicas, tocarlas, olerlas, acercarte, darle la vuelta, por eso están en vitrinas, para que las veas por atrás, por donde, todos lados. Hay que empezar porque a los maestros hay que capacitarlos. Y les va a gustar. Cuando ellos lo disfruten, van a enseñar a disfrutar
y no nada más ir a los museos, a los sitios. Tú vas al centro histórico, vas caminando y de repente ves la fachada de un edificio y te das cuenta que tiene una hornacina, un nicho, que la puerta tiene un labrado, los colores. Tienes que aprender a observar para que lo disfrutes. Y es que eso es parte de las experiencias, aprender a observar, de estar en un lugar que tiene un cierto simbolismo, ciertos eventos históricos importantes pasaron ahí. O sea, es que es como esta parte de observar te desmenuza un poco la realidad y te hace, pues, por un lado, ser más sensible ante ciertos temas, ante ciertos aspectos de la sociedad, y por otro lado, pues también eres consciente de ese espacio mismo, es decir, de una persona que está en un lugar específico. Creo que eso es muy valioso, y aunque decimos es nada más andar de pata de perro, es que realmente es algo que te cambia la percepción de la realidad. Como diría el meme, ¿no? Puedes andar con la realidad, con la percepción de la realidad bien alterado, pero justamente de ahí parte un poco la conversación del día de hoy, porque fuera más o menos hacia 1957 surgió una iniciativa dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que son los paseos culturales de Lina. ¿Qué son? Mira, son los paseos culturales de Lina, surgen sí, aproximadamente en estas fechas. La iniciativa nace de un arqueólogo justamente para compartir sus investigaciones. Entonces él dice cómo lo va a compartir con mis alumnos, se los lleva un viaje, les enseña lo que él estuvo trabajando, pero in situ. Entonces va, los lleva, no sé, y algunos colegas van con él, se dan cuenta de que es una manera de que tu investigación se comparta. ¿Por qué? Porque finalmente ese es el objetivo de toda investigación, ¿no? Tú publicas, tú haces, pero ¿por qué? Pues porque lo vas a ampliar, lo tiene que conocer la demás gente. Se da cuenta de que esto funciona y lo comparte, y entonces empieza a invitar a los colegas y bueno, etcétera, etcétera. Ya estamos al día de hoy con esta experiencia. ¿Qué son los paseos culturales? Es esto. Digamos, nuestro eslogan por mucho tiempo ha sido que son visitas guiadas por especialistas, que vamos de la mano de los especialistas, porque nosotros no tenemos nada en contra de los guías de turistas, por supuesto, pero son otra cosa completamente distinta. Si son gente que tiene un nivel académico diferente, desde licenciatura, maestrías, doctorados, etcétera. Entonces ellos nos van apoyando, pero son ellos los que han creado esto. ¿Cómo? Pues cada uno, ustedes lo saben como arqueólogos, ustedes deben de tener una preferencia por alguna etapa, alguna cultura. Entonces ellos son los que, de acuerdo a su experiencia, sus investigaciones, van aportando sus paseos. Ellos hacen las rutas, ellos nos comparten la programación, digamos, porque ellos son los que idean los recorridos. Nosotros lo único que hacemos es, bueno, los organizamos por temáticas, los de historia, los de arqueología, los de arquitectura, los geográficos. Ahora tenemos también de gastronomía, de música, en fin, se van sumando especialistas. Entonces ya nosotros lo que hacemos es hacer la programación para darles una probadita de todos y cada uno de estos paseos. Entonces, esos son los paseos, son investigaciones, y los mismos que los proponen son los que arman el programa. Nosotros no les andamos diciendo, oye, yo quiero que tú me hables. Podemos sugerir algunas cosas porque se nos pueden ocurrir, pero ellos sí tienen honestidad de decirnos, yo no manejo esa zona, yo no la conozco. Acaba de pasar, queremos hacer unos paseos a las zonas arqueológicas de Michoacán, porque nos los están pidiendo. Teníamos un arqueólogo que desafortunadamente falleció con la pandemia, y él llevaba al SATI, a la zona arqueológica, y entonces hubo alguien que me dijo, yo al SATI sí lo puedo hacer, pero es lo único que yo te puedo hacer. La verdad desconozco, pero no es lo mío. Entonces esa es la cosa, que son especialistas, no es de que nada más, ay, pues ponte a estudiar, no. Ellos son los que proponen y ellos son los que arman esta propuesta de paseos culturales, que tiene desde el 57, estamos hablando más de 60 años. Han cambiado, ya no son los mismos, pero también es una fuente de trabajo para ellos mismos.
sí, regresando un poquito a lo que ustedes me preguntaron cuando a mí me decían que si yo estudiaba arqueología y me iba a morir de hambre, y los mismos que estudian historia le decían, ¿y de qué vas a vivir? De dar clases. No, el turismo cultural es una fuente de trabajo para muchas gentes, arqueólogos, historiadores, gastrónomos, turistólogos, o sea, para mucha gente es una fuente de trabajo, que incluso muchos de los que eran inicialmente expositores y que trabajaron más de 20, 30, hasta 40 años tenemos expositores, ahora son su principal fuente de ingresos. Y la gente lo sigue. ¿Por qué? Pues porque a la gente te siguen porque tú eres el que les enseñaste algo, les enseñaste a apreciar, y mientras les enseñen a apreciar, a conocer, van a también aprender a cuidar las cosas. La gente que va a los paseos culturales también aprende a conservarlos, se comporta distinto en los museos, en los sitios, en los lugares, no tira basura, le compra al artesano, en fin, ellos son la base principal, porque ellos arman paseos culturales. Fíjate que esta cuestión que decía sobre quienes imparten quien dan las visitas guiadas, quien hacen estos paseos, y creo que es muy importante mencionar esta parte, ¿no? De que también hay que ser responsables con la información que nosotros estamos proporcionándole a los visitantes, porque finalmente esta información pues se va a multiplicar, o sea, se va de ahí a difundir, que también es muy, muy importante, es parte de las labores pues sustantivas del instituto, difundir toda la investigación que se hace histórica, antropológica, arqueológica, por supuesto, y yo creo que es algo que también para quienes incluso hemos sido visitantes de alguna zona, de algún museo, de algún otro espacio, muchas veces hemos tenido experiencias no muy gratas con la información que a veces nos proporciona el guía. A veces nosotros, porque estudiamos arqueología, por ejemplo, podemos diferenciar o notar cuando nos están dando una información que en el menos peor de los casos no están actualizados. Pero luego también hay ideas o narrativas o discursos que decimos, esto está totalmente invalidado, ¿no? Entonces yo creo que esta característica de los paseos culturales que nos comentas es también muy importante, porque también es necesario reconocer, ¿no?, el valor y la calidad que tienen también, porque finalmente es un servicio, pero que además viene acompañado, ¿no?, de todo un proceso, de toda una experiencia de trabajo, ¿no?, de estos investigadores, estos especialistas que finalmente pues se abren, ¿no?, para compartir, y yo creo que eso también puede ser como esto que le otorga, ¿no?, ese valor a este tipo de paseos, a los paseos culturales de Lina. Pero, ¿qué otras diferencias podríamos mencionar, Mónica, respecto a los paseos culturales Lina? Y pues también, ¿no?, dentro de toda esta oferta que se da en la cuestión turística en el caso de México. Mira, por ejemplo, ¿qué diferencia hay? Yo tenemos paseantes, así les decimos a las gentes que van con nosotros, sobre todo la gente son para todas las edades, pero la gente de mayor edad tienen el tiempo y el dinero para andar, entonces van no nada más con paseos culturales, con ofertas similares, y ellos nos dicen, el lunes voy con fulano, de mengano, no sé qué, y hasta los conocemos de nombre, ¿no? Entonces, ¿por qué siguen yendo con paseos culturales? Primero, porque tiene el respaldo del instituto, que pues, es uno de los institutos de cultura más importantes de este país, porque es el que resguarda, protege y difunde el patrimonio cultural de México. Entonces, de ahí ya le dan cierta seriedad a la gente y ellos se saben respaldados, ¿no? Que son especialistas, que ellos son los que proponen y saben y se ponen a estudiar sus propias investigaciones, hacen las rutas, contactan a las personas que van a visitar, a veces también se apoyan con gente por ejemplo, de archivos, de especialistas para dar estas visitas. Y el INA, simplemente por el hecho de decir que somos INA, nos abren las puertas a muchos lugares que probablemente otras empresas o personas, porque ni siquiera son empresas que hacen paseos similares,
podrían tener ese respaldo, ¿no? Y que somos serios y que si vemos que algo no funciona, pues les damos las gracias, porque también puede darse el caso. Afortunadamente son los menos y no. También el nivel de la gente que pasea con nosotros también tiene mucho que ver, porque también hay gente de todos los niveles educativos, hay gente muy muy culta que va y no se deja engañar fácilmente, y que además sí nos esforzamos porque estén documentados. Por eso pedimos eso, por eso no les decimos guías, le decimos expositores, porque se merecen que tengan una categoría diferente por todo este bagaje de preparación que han tenido, y creo que es una de las cosas mínimas que tenemos que hacer. Así como les comentaba que es una fuente de ingresos, desafortunadamente muchos que ni siquiera son guías, porque también los guías hay guías certificados, los certifica el Politécnico, los certifica el mismo instituto a través de la ENA, tienen un diplomado, pero son gente, los guías de turistas, ojalá alguno que esté ahí, bueno, me aclare para no ofender a nadie, pero en un principio los guías de turistas eran un oficio. Y lo que hicieron estas instituciones es, digamos, legalizarlo y certificarlo y apoyarlos, a capacitarlos para eso. Pero ellos, sus guiones de estas visitas, de estos recorridos, se apoyan en las investigaciones de lo que nosotros tenemos directo de primera mano, ¿no? Y sí, y mucha gente se dio cuenta que es una fuente de ingresos, pero yo le llamo, pues, turismo informal. ¿Por qué? Pues porque no están dados de alta oficialmente. Incluso las verdaderas agencias de viajes están peleando hoy en día porque las mismas agencias, ahora cualquiera se dice agente de viajes o guía de turistas. Y la gente, como está ávida de salir y de conocer, probablemente no todos, mucha gente sí sea muy buena y se capacite bien y todo, pero van y les ofrecen algo. Pero la diferencia es que nosotros somos una institución, tenemos cuidado de la selección del personal que nos comparte lo que quiere ver, sus guiones y todo, para poderlos apoyar y que den los paseos. Las demás, para empezar, ni siquiera legalmente establecidas son. La gente les deposita una cuenta personal, el teléfono donde se comunican es un teléfono celular personal, no tienen en algunas ocasiones ni siquiera una oficina física, que incluso Sectur, para poder poner una agencia de viajes establecida, te pide un lugar físico. O sea, no están legalmente establecidos, pero si la gente confía y le sigue comprando y les dan lo que ellos quieren, digamos, porque algunos probablemente sean buenos, ¿no? De hecho, hay varios expositores que trabajan con nosotros que están trabajando de manera particular porque así les conviene y han dejado de trabajar con nosotros, o muchos trabajan que nunca han trabajado con nosotros, que trabajan por fuera y ofrecen paseos similares. ¿Por qué? Pues porque les pagan, les dan el dinero en la mano. Perdón, pero pues así es el turismo informal. No facturan, no dan recibos, se llevan. Hay gente que cobra 50 pesos en el centro histórico fuera de Catedral por una visita. Y no nada más lo toman los extranjeros. Lo toman gente de la ciudad que está ávida de conocer, de que, pues que me expliquen si entro a la catedral, ¿por qué no? Pero de 50 y 50 y juntan 50 gentes. Nosotros no podemos hacer eso. Creo que la diferencia es la formalidad y además la calidad de la exposición y de los datos duros, como le decimos, o los datos verídicos. Y no faltará que se cuente una que otra leyenda, pero realmente nosotros nos vamos a los datos reales y a la investigación, y hacen todo un guión y se preparan y estudian. Para que esa es la diferencia. Creo que nosotros les damos datos certeros, estamos oficialmente establecidos, nos avala Sectur, nos avala el Instituto, la Secretaría de Cultura, y la calidad de, digamos, académica que tienen nuestros especialistas. Creo que esa es la diferencia. Y sí, hay muchas similares que probablemente también sean muy buenas, pero la mayoría, sin temor a equivocarme, son informales. Pues habría también que agregar en ese sentido, pues un poco lo que es tal cual la visión que se tiene dentro de esta institución, ¿no? Que parte desde un aparato gubernamental respecto a los propios lugares o
bienes culturales, ¿no? Es decir, podemos agregar que los paseos culturales INA no solamente es esta situación de andar de pata de perro, sino tú misma lo has comentado, Mónica, se trata de una estrategia de difusión y divulgación, en el sentido en el que realmente se está intentando trabajar, porque si tú no tienes esta comunicación directa de las investigaciones y de los datos, estás perdiendo también pues el sentido de conservación. Es decir, que esto es una estrategia a largo plazo de que la gente tome y visualice también esos bienes culturales como algo que hay que preservar. Y por lo tanto es una labor muy importante, porque al final del día no solamente se trata como de visitar por visitarlo y de conocerlo y ya, sino esta semilla que se pone, ¿no?, a la gente que visita y que toma conscientemente Paseo Cultural INA, decir, es que yo también estoy pues aportando un poco para que esos lugares se conserven y que se mantengan con el tiempo, y que las manifestaciones culturales se vean de otra manera, no nada más como de, bueno, pues es como un escenario donde me saco la foto y ya, ¿no? Y me voy al siguiente lugar. Así es, mira, por ejemplo, un dato ahorita que me comentas todo esto es este año que terminó, el 2024, no hicimos Mixquic, por ejemplo. Aún siendo uno de los paseos o de estos que le llamamos recorridos de temporada, que son muy apreciados. ¿Pero por qué? Porque nos dimos cuenta que las alcaldías, en este caso la alcaldía, lo que ha hecho es siendo un negocio. Ya la gente, sí, bueno, sigue haciendo la alumbrada, sigue visitando el panteón y todo, pero ya el entorno es tan difícil para manejar un grupo, porque ya es comercio, hay feria, comercio, no puedes ni caminar, y nosotros no le enseñamos eso a la gente. Sabemos que tienen la curiosidad, no lo piden, y sabemos, pero nosotros les tenemos que no explicar a cada una de la gente que lo pide, nada más simplemente le decimos, este año lo hacemos, pero hemos visto que nosotros, más que aportar, estamos yéndonos a lo que no era el objetivo. No es precisamente la tradición de ir al panteón, de alumbrar, de visitar a los muertos, de que es una festividad, sino que ya nos estamos prestando a ir a esa feria de juegos mecánicos, de cosas de la vendimia. Eso no era el objetivo, y estamos llevándolos a un lugar donde no pueden ni disfrutar ni caminar. La gente que realmente se acercaría a nosotros para explicarnos la verdadera tradición, qué es lo que hace una familia, etcétera, no lo van a disfrutar. Entonces decidimos no hacerlo. ¿Por qué? Porque mejor, si hay momentos en que lo podemos tocar como un tema, y hay otros sitios en los que sí podemos seguir yendo, precisamente para enseñar no nada más in situ a que vean lo que se hace, sino que realmente parte de eso es que lo aprecien, lo conserven, que incluso estas gentes les platiquen. Nos ha pasado, por ejemplo, con familias de bordadoras. Tú que gustas tanto del bordado, ¿no? Me acuerdo, sí, en Campeche llegamos a una casa de una familia que la mayoría mujeres, pero también hombres que bordaban, y entramos hacia la sala de su casa. Y entonces empezaron a hablar de esto, de la abuelita, la tía, la prima, lo que pasa con los tenangos, por ejemplo, que ya toda la comunidad. Eso es lo padre, de que les enseñemos no nada más a comprárselo y a ver lo bonito ahí en Coyoacán, que vayan al lugar, que lo conozcan, que de viva voz, porque lo van a aprender a apreciar, lo van a aprender a conservar. No son los pajaritos, no son o sea, que entiendan realmente qué es lo que quiere plasmar. Entonces hemos dejado de ir a sitios, pero sin embargo vamos a otros, porque nuestra idea es que no nada más estas gentes continúen con esas tradiciones, y nuestros visitantes lo hagan también de una manera diferente, a lo mejor comprándoles, pero viendo desde cómo dibujan, de cómo trazan. Yo, por ejemplo, les compro, como gusto mucho del bordado, y lo hago, pero en lugar de comprarle la blusa hecha, platico con ellas de qué bordado, y compro los bordados cuando los están haciendo.
les compro la tira del bordado y voy documentando de quién lo hizo, el nombre, cómo se llama el bordado, ese tipo de apreciaciones, porque yo también voy como turista, también aprovecho, ¿no? También le hago de paseante en que vaya yo con un trabajo. El chiste es que sea integral, que no nada más les estemos enseñando a la gente que vayan a conocer y que vayan a ver, que también aprendan y a resguardarlo y también a difundirlo, a lo mejor de palabra, porque llevan fotos, llevan cosas y entonces ellos lo van a transmitir a sus familias, a sus amigos. Fui a tal lado, conocí, aquí se hace esto, aquí se hace lo otro. La divulgación de boca en boca también es muy importante. Claro, por supuesto. Sí, porque también, nos enseña también a conocernos entre nosotros mismos, ¿no? Como seres humanos, y conocer a través de estos trabajos de arte, a partir de estas obras, de estas artesanías, pues también como, a pesar de que quizá como seres humanos somos parecidos, pero también tenemos diferentes formas de ver el mundo, de habitarlo y por supuesto de manifestarlo, ¿no? En este tipo de materialidad, ¿no? O cómo arreglamos el espacio, o hace rato mencionabas, por ejemplo, esta cuestión con Mixquic, que me imagino debe ser de los más populares también, ¿no? Pero es que es también una cuestión compleja a nivel social, porque bueno, también el país se ha transformado mucho. Hay por ahí también situaciones, ¿no? Que pues ya de manera general de algún modo ven afectados, ¿no? Estos espacios, estas formas de en que las comunidades, por ejemplo, viven este tipo de costumbres o sus propias formas de, por ejemplo, conmemorar el Día de los Muertos. Pero yo creo que es muy valiosa esta parte humana, ¿no? Que nos acerca entre nosotros y conocernos, ¿no? Eso también suena muy profundo, pero creo que es muy valioso quedarnos en estas experiencias para quienes pues nos acercamos a Paseos Culturales SINA, pues también como buscando quizá eso, ¿no? Y lo que tú mencionabas, por ejemplo, con esta cuestión de los bordados, yo ahí desde mi propia experiencia siempre digo que hay que contar las historias. Y porque como señalabas, Omar, y como mencionaste, Mónica, es una forma también de conservar estas memorias que quizá nos enseñaron pues nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que ya no están, pero que siguen presentes y vivos, ¿no? A través de estos elementos. Pero ya que estábamos hablando, ya nos metimos a los ejemplos. En todos estos años que tú llevas, pues haciéndote cargo, ¿no? Ya me imagino que para quienes nos están escuchando se habrán percatado del trabajo de gestión también que implica, ¿no? Llevar a cabo un paseo, concretar una visita. ¿Qué hay detrás? O sea, ¿con cuánto tiempo se tiene que hacer? ¿Cuál es el proceso para poder pues concretar un paseo? Bueno, mira, es anteriormente publicábamos en estas fechas, ya estaba publicado todo el año. De todos los recorridos, y si bien la pandemia es un parteaguas en muchas cosas, también en paseos culturales, nosotros aproximadamente entre septiembre, octubre, noviembre estamos solicitándole a todos los expositores y además que han trabajado con nosotros, los que trabajan y algunos nuevos que quieran entrar con nosotros, los entrevistamos, platicamos de lo que necesitamos de ellos y los invitamos a que nos manden sus propuestas. Entonces, las propuestas, bueno, tenemos 3 tipos de paseos, que son los paseos de peatonales aquí en la Ciudad de México. La duración máxima son de 4 horas y es toda la Ciudad de México, porque la gente piensa, la Ciudad de México es el centro, no, es toda la Ciudad de México. Tenemos paseos de un día que son ida y vuelta a estados cercanos aquí, que son, bueno, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Querétaro, y tenemos paseos también de pernocta de varios, de 1 o 2 más noches a diferentes estados. Esos sí son más espaciados. Entonces el primer paso es que
quienes quieren continuar con nosotros, algunas por cuestiones incluso académicas, porque se van a hacer maestrías, doctorados, o cambiaron de ciudad, porque los paseos originan en la Ciudad de México. Este es un proyecto que inició en la Ciudad de México y se ha querido extender a que cada centro INA tenga paseos que originen en la capital de los estados, pero esto ha sido una cuestión administrativa que, bueno, no ha sido fácil. Pero bueno, entonces el primer paso es una vez que ellos ya nos hacen llegar las propuestas, estamos hablando de nosotros, trabajamos de la segunda quincena de enero hasta diciembre. Y diciembre generalmente, a excepción de que tengamos un paseo largo para ya sea Navidad o Año Nuevo, prácticamente trabajamos hasta el día 15. O sea, 4 semanas al año no se trabajan paseos porque la gente, diciembre es un mes que es muy familiar, entonces salvo que tengamos un paseo programado, lo llevamos. Pero por ejemplo, este año sacamos uno en diciembre, pero a principios, y el último paseo fue a Virreinato el 15 de diciembre. Entonces, de las demás semanas que nos restan, que son 48 semanas, tratamos de armar el recorrido, pero hemos tomado la decisión desde la pandemia que no publicamos todo el año. ¿Por qué? Porque si por alguna razón algún paseo que programamos ahorita para agosto nos enfrentamos de que puede haber recintos que de repente nos dijeron que sí ahorita y a la mera hora, cuando ya lo tengamos preparado para salir, nos digan, ¿sabes qué? Estamos en restauración, hay un evento, etcétera, o la exposición se quitó, o X. Entonces, para no movernos, o lugares que de repente nos dan un permiso y cuando ya lo tenemos encima dicen, a partir de hoy entró otra persona, nos acaba de pasar. Y no les damos el permiso. Entonces estamos tratando de sacarlo por trimestres. Ahorita está publicado hasta marzo. Yo creo que antes de la semana que entra estaríamos publicando a abril, para que ya tengan abril y tal vez mayo. La idea es que nosotros, como por ahí más o menos de julio, entonces sí, ya en julio, ya más avanzado el año, tengamos ya programado hasta diciembre. Entonces vamos a publicar los paseos, sobre todo los peatonales. Nos favoreció, entre comillas, la pandemia, porque nos dimos cuenta que un producto que siempre ha funcionado, pero que se volvió la estrella, son los paseos peatonales. Hemos incrementado, yo creo que como en un 50% los paseos peatonales. Se hacían aproximadamente como unos 60 paseos al año, y ahorita estamos duplicando casi el número de paseos peatonales. Porque también las temáticas, la gente, te das cuenta cuando una temática tiene tanto que ya ese mismo tema lo vas a hacer en 2 partes, ¿no? Entonces la gente toma una parte y se da cuenta que no fue suficiente tiempo, entonces hacemos una segunda. Por ejemplo, tuvimos una visita el año pasado, no fue este año, sí, a principios de año, de los primeros paseos en enero, que fue al Museo Nacional de las Culturas del Mundo, donde hablábamos del acervo. Entonces nos permitieron entrar a las bodegas a ver lo que no está exhibido. Era tanto que hemos decidido, no se podía visitar, no había manera, de que eran demasiados, entonces ese va a tener una segunda parte. Entonces yo creo que va a estar programado por ahí de mayo. Y así hay temas que se van dando que los tenemos que digamos ampliar. Y sí es un proceso de ver que incluso cada paseo, algunos son visitas 2 o 3 recintos, y en cada recinto se necesita un permiso. No visitamos nada más lugares que son del instituto, pueden ser del INBA, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, de alguna alcaldía en específico, algunos son particulares. Entonces hay que ver, y cada uno nos pide una capacidad máxima. Nuestros peatonales, por ejemplo, son máximo 20 personas, pero hay otros que nos dicen nada más son 15. De hecho, hace poquito me decía una de las investigadoras que había visto un lugar que no quiero mencionar para no quemarlo, pero nada más nos permitían 7 personas. Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que ir viendo poco a poco, porque bueno, pues
tampoco un paseo lo vamos a sacar con 7 personas, ¿no? Y hay otros que nos ponen 20. También tenemos que meter algunos de lo que le llamamos el turismo popular, ¿no? Que es cultural, pero hace 2 años tuvimos algunos paseos. Por ejemplo, se visitó el estadio de béisbol, ahí en la Magdalena Mechuca, bueno, por ahí, ¿no? De los Diablos Rojos nos dieron una visita. También se visitó el Estadio Azteca, también se hicieron paseos de lucha libre. Y los paseos salen llenos, y además la gente que los hizo, bueno, se documentaba, iba, hablaba, bueno, nos visitaron hasta de la comisión de lucha, en fin, hacían su investigación perfectamente, pero hubo quienes criticaban y decían que ya había decaído paseos culturales, y yo creo que es cultura popular, que también tenemos que abordarla. Entonces hemos decidido que a lo mejor hacemos una sección para poder abordar este tipo de inquietudes que tiene la gente, que finalmente es cultura también, ¿no? Bueno, aquí no nos pintamos ni tantito para eso, porque por cierto, ahí viene ya la mole, que es cultura pop. Vayan a nuestro corto. Exactamente. Entonces, de hecho, es que cualquier tema es explotable. Finalmente estamos un poco con los ojos de la antropología, que es básicamente el estudio integral de la sociedad, tanto individual como colectiva. Entonces, al final del día, creo que de repente también percibimos mucho estereotipos, es decir, que algo que está dentro de lo turístico ya está muy bien definido y son como experiencias muy bien definidas, pero se nos olvida que estamos hablando desde ciencias sociales, y muchas de las manifestaciones, bueno, más bien todas las manifestaciones que surgen del ser humano son cultura. Esa es la definición antropológica de la cultura. Sí, mira, por ejemplo, cuando se hicieron como 3 o 4 de lucha libre, de repente empecé a ver que de hecho hay agencias, y yo platiqué con el dueño de una agencia porque vi que llevaba a su gente a las luchas, ¿no? Y entonces yo dije, ay, estos ya nos están haciendo la competencia, ¿no? Y lo que pasa es que yo muchos años trabajé también en la iniciativa privada, en agencias de viajes, entonces conozco gente, y platicando un día con él le dije, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, no, son cosas distintas. Lo que pasa es que lo que yo estoy haciendo, él es lo que llaman una agencia mayorista. Hay agencias chiquitas que le compran a él ciertos productos. Me dijo, no, yo no estoy haciendo un paseo cultural, yo los estoy llevando a las luchas como un incentivo a las agencias que nos compran, que son nuestros clientes. Los estoy invitando a la lucha libre, pero yo les doy la entrada, les damos ahí una cerveza, pero es completamente distinto. Entonces no están haciendo lo que estamos haciendo nosotros, donde se ve la historia de la lucha libre en México, donde se les platica en el entorno, incluso se visitan los inmuebles, se les habla de cómo se construyó, qué años. Se platica, por supuesto, con algunos luchadores que ellos mismos nos dicen, nosotros queremos participar, y por supuesto al final ya se quedan a un espectáculo de la lucha libre, ¿no? Y así pasa con los estadios. Hablar de lo que significa, por ejemplo, el Estadio Azteca, la historia del estadio, desde cómo se construyó, que el arquitecto fue muy importante, ¿no? Que ahorita, bueno, ya lo van a remodelar y lo que ustedes quieran, pero en el momento de Pedro Ramírez Vázquez hay que hablar. Eso es cultura. No les estamos hablando nada más vayan al partido de fútbol. Entonces, creo que seguimos en esta vocación, sin ser un museo precisamente, sin ser un evento específico, una festividad, por ejemplo, cultural, el Día de Muertos, y tenemos muchos populares también que son lo que le llamamos paseos de temporada, ¿no? Hay que ir a las mariposas, tenemos geógrafos especialistas donde les hablan de esta parte importante de la migración de la mariposa y de la conservación de cuando ya llegan, y de visitar el lugar, no las pises, no las toques, no las molestes, no hagas ruidos, no prendas, etcétera. Lo mismo con las luciérnagas. Creo que si bien no es algo que resguarde el instituto, es parte de la cultura, pero además nos permite que la gente joven viaje con nosotros, porque los paseos culturales están abiertos a todas las edades.
pero la gente piensa que como van a museos y van a iglesias es solamente para la gente adulta mayor, y resulta que no, somos para todos. Sí nos visita y tenemos un gran número, o tal vez la mayoría son adultos mayores, porque son los que tienen el tiempo, porque quieren, porque disfrutan, porque se documentan, porque son cultos, por muchas razones, pero estamos abiertos a todas las edades, y este tipo de paseos nos permite acercarnos a la gente joven y que vean que eso puede ser muy atractivo, pero que también hay otras cosas, y van niños a las zonas arqueológicas, a las visitas de iglesias, y cuando les empiezan a hablar que de la colonia o no, de escribir un cuadro, son los que más atención ponen y son los que más preguntas hacen. Entonces eso estamos cubriendo la vocación desde a todas las edades, le estamos dando oportunidad a todos, ¿no? Claro, creo que eso también es muy importante, que a los paseantes bajo ninguna circunstancia se les subestime. Aquí también nosotros estamos a favor, ¿no? También de pensar que cuando hablamos del gran público, realmente tenemos que pensar en la diversidad de gente que se interesa genuinamente por conocer, ¿no? Sobre la historia, la cultura, la antropología, la arqueología, en este caso de México. Y yo creo que es algo que siempre tiene que ir acompañando cada uno de estos paseos que se van planificando, ¿no? Es muy importante. Pero ya que estamos hablando, ¿no? También de toda esta diversidad de temáticas, de lugares, ¿cuáles son los que siempre son taquilleros, Mónica? Porque seguramente, por ejemplo, que mencionábamos ahorita lo de la lucha libre, pues realmente es un aspecto muy presente, de manera muy, muy, muy fuerte, para pues en los hogares, ¿no? De todos los mexicanos, todos los que tuvimos nuestras infancias en los 90s, pues por supuesto que era algo que no podía faltar, ¿no? Cada fin de semana en la tele, para muchos que no somos aquí en la Ciudad de México, pero que era muy importante, nos reunía ahí en familia a verlo. Entonces es parte también, ¿no? De la historia finalmente de este país, de nuestra historia como familias, como comunidades, y por supuesto pues en la Ciudad de México es también muy, muy emblemático. Pero ¿cuáles tú dirías que han sido los paseos que, o sea, desde que antes de que se anuncien ya se llenaron prácticamente? Pues mira, lo repito, lo que nosotros le consideramos los paseos de temporada, jalan muchísimo, la gente los espera. Que son, si nos vamos por principios de año, digamos las mariposas monarca, sacamos un promocional en diciembre, para el paseo era en enero, y se tenía que vender en diciembre para cerrar el año, y habíamos puesto de fecha que se vendiera a más tardar el 18 de diciembre, y resulta que el 11 ya se había vendido, o sea, en una semana se vendió completamente. Cuando inicia el año tenemos oportunidad de sacar otro mariposa, se vendió. Bueno, vienen luciérnagas, por ejemplo, se visitan muchísimo. Hay años que hemos sacado 5 o 6 paseos, incluso de 2 noches. O de madrugada, empezamos a las 10 de la mañana y regresamos a las 2 de la mañana, porque bueno, las luciérnagas hay que verlas en la noche. Este año cambiamos, el año pasado estábamos yendo a Piedra Canteada, este año cambiamos a Tlatlauquitepec. Es muy distinta la experiencia, no invades tanto el entorno de las luciérnagas, las ves a distancia porque va a ser una presa. Los de chile en nogada, bueno, esos hemos llevado hasta 3 camiones al mismo tiempo, ¿no? A la feria en Calpan. La pastorela es algo clásico ya de paseos culturales en el Museo Nacional del Virreinato, entonces la verdad es que nos dan muchas facilidades, tal vez por ser de casa, ¿no? Pero se hacen la pastorela y a veces, por ejemplo, este año fuimos a las 2 cosas, teníamos el concierto y la pastorela y la visita. Entonces es todo el día de estar ahí. Esas son los paseos geográficos son muy solicitados, la gente le gusta. Acabamos de tener uno distinto que no es que se abarrotó, pero no es tan lleno, porque fuimos a lo que es el exconvento del Desierto de los Leones. Pero normalmente la gente llega al desierto y bueno, ven lo que era el exconvento carmelita y la explicación, etcétera, ¿no? Esta ocasión
se llegó a 3 kilómetros antes, que es el pueblo de Santa Rosa, que es para hacer el recorrido caminando, para visitar 4 ermitas, que normalmente eso no se visita. Entonces la verdad es que fue una experiencia muy grata, porque fue un paseo chiquito, pero digamos que se abarrotó. Pero ahí sí les decimos que hay ciertas condiciones físicas que tienen que tener, porque la gente dice, yo camino mucho, pero resulta que a la hora de la verdad, la subida se dan cuenta que no. El Nevado de Toluca, todos esos paseos. Ahorita tenemos uno que, hicimos una cata de café, se llenó rapidísimo. Luego tenemos este fin de semana que viene uno que es de las cascadas de Atlihuetzia, en Tlaxcala. Esos paseos se llenan muchísimo. Y paseos aquí en la Ciudad de México, la gente que empieza a ir también se vuelve seguidor de algún expositor. Tenemos expositores que el que menos tiene ahorita pues tiene unos 8 o 10 años con nosotros, están integrándose algunos, pero van a uno y les empieza a fascinar. Me tocó hace poquito, fuimos a un paseo que es una buenaza, la maestra Patricia López. Ella es especialista en gastronomía novohispana. Hicimos algo con la Fundación Nerdes y estábamos como en media explicación. Yo voy de coordinadora de logística y se acerca una de las pacientes, que además era una persona que nunca había ido con nosotros, y me dice: qué barbaridad, estoy asombrada porque esta persona es una experta, estoy maravillada. Y me ha tocado con ella, con varias gentes. A veces, como yo voy en la coordinación, yo me quedo atrás y pues para ir guiando a la gente, y uno oye los comentarios que hacen, no que me los hacen a mí, uno escucha lo que platican del expositor, y de N cantidad de expositores, ellos van conversando. Oye, es que es muy buena, le dijo, hizo, es que, y que hay gente culta que pregunta, y cuando obtiene la respuesta y le dicen es por esto, va más contenta. Entonces creo que los populares son esos, los de temporada. Los de las esferas, por ejemplo, ir a Chignahuapan o a Tlalpujahua, bueno, pues la gente les encanta, pero que no nada más los llevemos de compritas, no es eso. De hecho, nuestros paseos en general tienen muy poco tiempo libre para compras, porque nuestro objetivo es que visiten y que se aprovechen los lugares. El tiempo para comer a veces es suficiente como para que en eso medio compren, y ellos saben. La gente que ya ha viajado con nosotros y los nuevos pues aprenden que no es así de que lleguemos y los llevemos a algún lado y ahí los soltemos para que compren y compren. No, sí los llevamos y tratamos de llevarlos con artesanos para que le compren directo, que no haya intermediarios, ¿no? La comida, van y compran. Hay gente que va a paseos, por ejemplo, en Xilitla. Hay mucha gente que nada más va y se forma en la fila de las tortillas, porque traen las tortillas hechas a mano. Si van a Puebla, van a la panadería y por ejemplo a Zacatlán. Claro. ¿No? O sea, no dejan de comprar el pan, ¿no? O sea, ese tipo de cosas y de gastos son los que disfrutan las gentes, y creo que se ha sabido transmitir, se les sugiere dónde comer o qué comer, ¿no? Por ejemplo, el paseo de Mariposa sí lo estamos haciendo, lo hicimos este año hasta el Rosario, que es ya es el estado de Michoacán, pero es la colindancia con el estado de México. Es pesado porque son un poquito más de 3 horas de camino, pero le vemos la bondad de que está muy bien organizado el santuario, a diferencia, por ejemplo, de ir al del estado de México, que está cerca de Valle de Bravo, porque bueno, suben, bajan y luego los llevábamos a comer a Valle de Bravo, pero Valle de Bravo es tan turístico y tan problemático ya para ingresar con el camión a mediodía, entonces y ya la comida es así como de rapidito, y una comida que pueden hacer aquí en cualquier fonda. Entonces la verdad es que lo que queremos es que aprecien y que le consuman incluso a la gente local. En el Rosario, por ejemplo, en el caso de Mariposa, todo lo que es el santuario, pues es gente que es local y que les llega ese ingreso una vez al año. Claro, en la temporada de noviembre, final de noviembre a mediados de marzo, porque además antes todavía podíamos ir a finales de marzo a ver mariposas, ahora ya no, porque ya no hay tantas mariposas. Entonces
les estamos llevando gente que les va a hacer consumo una vez al año. Viven de otras cosas, pero este ingreso fuerte, y creo que esos son los paseos más populares, y hay otros en la Ciudad de México que se nos llenan muchísimo, todos los de, por ejemplo, la historia de las cafeterías, de las panaderías, tenemos de diferentes religiones, tuvimos el año pasado, entonces esas se van jalando una con la otra, ¿no? La gente está ávida de conocer. Fuimos a un templo judío, se habló de mormones, se habló de la religión católica, entonces en fin, son muy muy populares. La verdad es que creo que esos son los que más gente por el volumen, porque llegamos camiones, pero aquí en la Ciudad de México estamos afortunadamente, nuestro tope son 20 y casi todos nuestros paseos están saliendo con los 20 o mínimo 15, ya hace un paseo bajito 15 personas. Híjole, pero es que justo esa es la gran virtud, ver cómo existen diferencias y diferentes apreciaciones respecto a los temas, ¿no? O sea, ahorita estás mencionando algo religioso y uno no pensaría, ¿no? Realmente, digo, más allá de lo que se considera como turismo religioso, sobre todo en estados como Puebla, que tiene capillas cada 2 metros o cada esquina, pero pues ya una cosa diferente es empezar a ver que no solamente existe el culto católico, sino hay otras cosas en México, y que México siempre ha sido un país que tiene esta gran diversidad cultural, religiosa, ideológica y bueno, un sinfín de cosas. Y bueno, ahorita Mónica nos has estado comentando qué son los paseos culturales SINA, cómo funcionan, los lugares estrella, pero pues ya como también nos está consumiendo el tiempo de este programa, pues hay que irnos preparando para este 2025 que está, digamos, pues todavía muy muy reciente. Ya pasaron 2 meses, pero empezó con todo este año. Entonces, ¿qué viene a futuro? ¿Qué es lo que se está planeando? Digo, ahorita ya lo mencionaste un poco a mediano plazo, pero creo que es importante que la gente que escucha este programa pues sepa las opciones que tiene y que se vaya a anotar, pero todavía más importante, y aquí tenemos el folletito para que lo vean, los datos de cómo, dónde tienen que ir, a dónde tienen que hablar y cómo reservan su lugar. Perfecto. Bueno, pues mira, nosotros ahorita tenemos, yo los invito a que visiten la página que es www.paseosculturales.ina.gov.mx. Esa es la página donde pueden ver por mes la programación. Ahorita, como les mencioné antes, está programado hasta marzo. La semana que entra se sube a abril y esperemos que mayo de una vez. Nos falta afinar unos detallitos para que vayan adelantando. Entonces vean cada uno de los paseos. Hay una pequeña reseña de cada paseo. La idea es que se les antoje. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, una vez que ustedes tengan interés, tienen alguna duda al respecto, pueden llamar ahí en la página están los teléfonos de la oficina, está el correo electrónico que es reservaciones@ina.gov.mx. Ahí también pueden ir físicamente a la oficina de paseos culturales de reservaciones, está en el lobby del Museo de Antropología, a un costado de la tienda. Porque bueno, también habemos otra área que estamos en Hamburgo 135, ahí si gustan también pueden ir con nosotros. Ahí les van a indicar qué paseos están disponibles. Primero que nada, sí los invito a que hagan una reservación, porque tenemos lugares, tanto en los paseos terrestres, que son 40 lugares, o con los peatonales tenemos 20, entonces sí es importante que primero reserven. Ahí les van a indicar cuáles son las formas de pago y los números de cuenta que tienen que hacer los depósitos, y ya una vez que se reserve, que tienen asegurado su lugar y que reciben su confirmación, bueno, les van a decir que tienen que mandar la ficha de depósito a el correo que mencioné hace ratito, que es el de reservaciones. Se les va a hacer llegar ya el itinerario. En el caso de los paseos de ciudad, depende del recorrido que se vaya a hacer. Ahí en el itinerario va a ser el horario y el punto exacto donde se reúne el grupo. Por ejemplo, si es un paseo que vamos a visitar
por si algo inicia en catedral, no le dicen nada más en la catedral, sino le dicen en la catedral, donde está la estatua de Juan Pablo II, para que tratemos de ser muy específicos dónde se van a reunir. El horario de la cita generalmente es 15 minutos antes del horario de inicio, para tener un margen. Entonces les marcan esos 2 horarios para que la gente llegue. Se les dé el itinerario por si alguna persona se le hizo tarde, sepa el punto que sigue para que nos alcance en un momento dado. Pero recuerden que también cada grupo pues tiene un ritmo distinto, pueden estar más lentos, pueden ser más rápidos, entonces tratamos de que lleguen puntualmente para que no se pierdan nada de eso. Eso es básicamente lo que tiene que hacer la gente. Tenemos Facebook, que es de Paseos Culturales de Lina, y tenemos Instagram. También quienes visitan la página del instituto, abajo hay un pues como un banner que va circulando, y en ellos van a haber paseos culturales. Nos identificamos, es un color como entre fuchsia, morado, algo así, entonces le dan clic. Muy llamativo. Sí, eso sí. Los va a redireccionar a la página, ahí van a ver. Ahorita, bueno, pues prácticamente ya acabamos casi el mes. Tenemos tenemos todavía 2 paseos. El domingo 23 tenemos la Maravilla Americana, que es Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. Ah, no, pero eso es mañana. Sí. Incluso ahorita, si quisieran inscribirse, me parece que había lugar. Lo veo un poco precipitado para algunas gentes, pero es un paseo de la Señora de Guadalupe, pero en el centro histórico. La gente piensa que es en la villa. Ya hicimos uno a la villa, entonces es completamente distinto, pero puede ser hasta complementario. Luego vamos a tener para la semana que entra, que ya es marzo, tenemos uno muy importante que es la colonia Clavería. Tenemos una especialista en urbanismo. Ella es historiadora, pero ya se ha ido especializando, y ella tiene ya como 3-4 años que visita colonias de todo tipo, las más emblemáticas, que son Roma, Condesa del Valle, Narvarte, Clavería, Santa María de la Ribera, San Rafael, Cuauhtémoc. Entonces yo les invito a que vayan con ella, porque además van haciendo como una secuencia y van conociendo su ciudad, ¿no? Entonces es el día primero. Luego tenemos, también es una historiadora que trabaja con nosotros. Ella es compañera del Museo del Carmen. Ella es especialista ella es historiadora del arte, y va a hacer uno que se llama Street Art, para visitar todo lo que es pues ahí es donde viene la polémica, donde dicen, ¿es graffiti o es street art? Ella les va a explicar. Entonces está muy bonito ese paseo. Ya pueden ver en nuestras redes sociales, hay un pequeño videito, si le buscan abajo, que se hizo ella. También el que les comentaba de Cascada de Atlihuetzia, que es en Tlaxcala, ese es para el domingo 2 de marzo. Tenemos para la siguiente semana el Corazón del Mundo Olmeca. Es lo que platicábamos en un principio, que tenemos que irnos por temáticas para poder apreciar nuestras culturas, ¿no? Entonces, es muy interesante dentro del Museo Nacional de Antropología. Y crean que dicen, ay, nomás una sala. No, es que van observando las mejores piezas, les van describiendo, no nada más a verlas y que nos gusten al verlas, más bien ya las van a entender. Ustedes como arqueólogos lo deben de saber mejor que yo, ¿no? Ya que la gente empiece a darse cuenta de esos detalles que pasamos desapercibidos, hay que observar. Luego tenemos los Hermanos de la Pobreza. Está muy bonito, todavía tenemos lugar. Vamos a ir a Texcoco y vamos a visitar 3 conventos franciscanos. Entonces a ese todavía hay lugar. Es muy bueno, y es especialista, tiene su maestría precisamente en arte novohispano, es buenísimo. Y luego tenemos mañana van a un paseo con esta misma expositora, Natalia Talavera, que es gastrónoma, que es la última, y vamos a visitar las cantinas, pero no lo vean desde el punto de vista de que andan visitando cantinas. Esto es la historia de la gastronomía, la que va a ir de las cantinas, porque hay otros que hablan de otras temáticas. Es de la gastronomía en las cantinas. Mañana ella misma va a llevar uno que vamos a hablar sobre, dice, ¿qué comen los coyotes?, que es sobre la gastronomía en Coyoacán, aquí en que se ha hecho, exactamente.
Luego tenemos más allá del monumento, lo que les repetía de la colonia, en este caso vamos a estar la Cuauhtémoc y la Clavería, son las que próximamente vienen. Vamos a ir a Tepeaca y a Tecali, a Puebla, que son espectaculares, no sé si ustedes los conozcan. No, yo no Deberían tengo. No de me ha ir. tocado, pero se escucha bastante bien. Son espectaculares desde que uno llega a esos lugares. Y Lucy Mata es una persona que tiene más de 40 años de trabajar con nosotros y es espectacular, lo ha llevado muchas veces, entonces no se la pierdan. Tenemos Manos que Crean, un viaje por la tradición de los mercados de artesanías. Él es un patrimonialista muy bueno, Mario, que convive mucho con la gente del centro. Él es del centro de la Ciudad de México, entonces aborda unos temas muy buenos. Tuvimos con él un paseo ahora sobre las tradiciones del Niño Dios de la calle de Talavera, del mercado, de restauran a los niños y todo. Entonces creo que va a ser muy interesante. Se va a visitar lo que es la Ciudadela y el mercado de San Juan, y les va a hablar con los artesanos, van a platicar ahí para que pues incluso vean de dónde son las artesanías, porque a veces también la confusión, siempre creemos que tal cual es de un sitio y resultó que no, que era de otro. Entonces sería interesante que de la mano de él sepan exactamente dónde están las mejores artesanías en la Ciudad de México. Tenemos es muy bonito, que es estudiar en el centro histórico, y la historia de los antiguos recintos educativos. Recordemos que bueno, pues estaban en el centro histórico, ¿no? Los separados antes de pues ahí estaba la prepa 1, donde Exacto. se conocen Frida Kahlo y Diego Rivera. Ahí Fíjate nomás. que cuando yo iba a entrar a la prepa, yo quería entrar a la prepa 1 porque mi primo estudiaba en la prepa 1 y yo llegaba, bueno, en varias ocasiones llegamos a ir por él, y recuerdo que entre los murales jugaban básquetbol los chavos y aventaban. Entonces, pero el recinto me encantaba, entonces mi sueño era estudiar en la prepa 1 por el edificio. Cuando llegó mi sobrecito, que en ese entonces llegaba sobre grande y te regresaban tus papeles, o sobre chiquito y te quedabas en la UNAM, entonces cuando vi sobre chiquito estaba feliz, pero cuando vi que me tocó CCH Sur, no, bueno, ni Sur, me había tocado Naucalpan, lloré y lloré y lloré, porque yo lo que quería era estudiar en ese recinto, ¿no? Finalmente me fui al sur y fue de las mejores épocas de mi vida, pero eso era el atractivo. De todos no me hubiera tocado, porque creo que al año fue cuando ya se cambiaron las Xochimilco, pero es bellísimo, y además habla de todos estos recintos, les va a decir cada uno dónde estaban ubicados antes de que se fueran a la ciudad universitaria. Entonces es muy interesante, y además Patricia López, no se la pierdan, es buenísima. Y tras los pasos de las muralistas, hicimos, le acompañé a la expositora a hacer el scouting, porque sabemos que en el Museo de Antropología hay varios murales y la mayoría son hechos por mujeres. Entonces se va a visitar los que no están a la mano. Si hay gente que va al museo, visita, por ejemplo, algunos están en las salas nuevas etnográficas, visitan las nuevas vitrinas, no voltean a ver que no es un cuadro, que es un mural, que los murales son de diferentes dimensiones. Bueno, con la nueva renovación acaba de estar ahí fabuloso el de Leonora Carrillo. Exactamente, y hay murales, por ejemplo, en lo que es comunicación educativa, que es en el sótano que nadie ve, uno de Fanny Rabel, por ejemplo, sí. que es la historia de los servicios educativos en museos, además. Ajá. La infancia es exactamente, y la gente, es lo que decíamos, pasa pero no ve. Ves pero no ves, es que dicen, ¿no? el propio Museo de Antropología, o sea, no solo tiene como lo arqueológico, lo etnográfico, sino esta cuestión artística también, y de arquitectura. Y bueno, así nos podemos ir. El año pasado tuvimos en la fila una intervención de una gente de ahí del museo, que nos dio una visita para la gente que fue de paseos culturales, justamente, pero sobre la arquitectura del museo, que ese es tema aparte, ¿no? Y bueno, tenemos de toltecas y frailes la historia antigua de Tula. Fíjense que Tula tenía mucho tiempo que no lo hacíamos, porque curiosamente, no sé ustedes como arqueólogos, pero no todos me dicen, yo no hacen Tula muchos arqueólogos. Sí. Entonces, honestamente prefiero no llevarlo, pero justo de la mano ahora él es maestro en
él es historiador, pero su maestría es en estudios mesoamericanos y una de las especialidades es Tula. Entonces nos dijo, no le busquen, aquí estoy. Ah, sí, es que luego, bueno, nosotros sí nos vamos por época y cultura mucho más hacia atrás. Lo que comentabas al principio, ¿no? Pues es que en el caso, por ejemplo, por poner nada más un ejemplo de los arqueólogos, también de los historiadores, pues nos especializamos, ¿no? Claro. En cierta época, cierta cultura o a veces hasta cierto material. Uh-huh. Entonces, pues finalmente sí hay culturas o épocas que son muy taquilleras, los mexicas, por ejemplo, ¿no? O sea, son como también temas muy estudiados, pero realmente culturas, ¿no? Como la tolteca, creo que también, ¿no? No merecen menos atención. Y sí hay, o sea, si le buscamos tantito, sí hay investigaciones hechas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante también ponerlo dentro de esta gama de opciones. Y que además se atrevan a decirnos algunos, no, yo la verdad no, porque, y no es por no estudiar, supongo, sino más bien que dice, yo no lo domino, no lo conozco, tendría que hacer esto. Sin embargo, no falta gente que de repente se quiera aventar así vulgarmente, como el Borras, y decir, pues no se trata de eso, de que nada más por sacar algo, no nos interesa este tipo de situaciones, ¿no? Porque te digo, hay gente de todos niveles como paseantes, y que hay gente que vaya, escucha y admira, pero también hay gente que de repente no te puede hacer una corrección, oiga, no diga esto porque eso no es. Entonces no nos vamos a atrever a eso, ¿no? Tuvimos un chico de servicio social justo en el temblor. Estaba haciendo su servicio, estudió turismo y estaba haciendo el servicio social. Viene el temblor, nos tenemos que salir y bueno, el pobre allá anduvo, ¿no? Lo vi meses después, porque aparte pues no teníamos edificio. Y no, pues ya le dimos las gracias, no sé qué, y tiempo después, yo creo que como unos 2 años. ¿Qué estás? No, pues me metí a estudiar inglés, no sé qué, bueno, nos vemos. Fue el año pasado y me dice, pues ya soy guía de turistas. Ah, muy bien. ¿Y qué haces? No, pues me certifiqué, que en el Poli, qué padre, que no sé qué. Bueno, ¿y cuál es tu especialidad? Bueno, estudiaste tú, ¿cuál es tu especialidad como guía? Porque todos también tenemos un gusto, ¿no? Claro. Sí, Digo, a lo también. mejor nos puedes apoyar, no como expositor, sí como coordinador de logística, que hacemos otras cosas. Y me dice, no, todo, es que yo de todo. Yo voy como guía, yo trabajo por una agencia, pero que es todo lo que me pongas. Pero no, dime tu especialidad, no, es que yo, lo que tú me digas, yo te expongo. Ya ni le pregunté a qué le refería con todo, pero por supuesto hasta la fecha lamentablemente no trabaja con nosotros, porque en un momento sí nos sería útil como coordinador, pero no como expositor, porque pues todo y nada, la verdad es que es difícil. Los verdaderos especialistas dicen, lo acabas de decir, yo, eso sí, esto no. Claro, también porque implica, repercute, ¿no? También en la calidad de la experiencia que se puede tener. Sí, no se trata de sacar por sacar paseos, inventar nombres o lugares que, es que no se ha visitado, vamos a visitarlo nosotros. No se trata de eso. Si no hay alguien que realmente tenga la calidad, los conocimientos, pues ni ellos se atreven ni nosotros tampoco lo andamos buscando. Por eso nosotros no proponemos los lugares, son ellos quienes nos dicen, esto es lo que yo te propongo, y no falta que sean similares, nos ha pasado. Ahora con los arqueólogos nos pasaba mucho, ya tiene años que no se pasa. Por ejemplo, le decíamos, pasa tus propuestas, y entonces decían, yo visito Teotihuacán, entonces eran 3 o 4. Bueno, pero ¿qué vas a visitar de Teotihuacán? Si más me lo dices así, no te puedo programar, no podemos programar 4 Teotihuacanes, pero si son más específicos, si son más específicos, si me dices pintura mural o otra cosa, entonces a lo mejor sí, porque vale la pena visitar 4 veces al año Teotihuacán, con temas distintos, con 4 arqueólogos distintos, y seguramente la gente va a repetir, porque sabe que va a complementar ese conocimiento de esa zona, pero hay que saber. Y sin embargo, así nada más porque yo le diga a un historiador, no lo va a hacer. Ahora también fíjate que ahorita me acuerdo de, por lo que comentabas hace ratito, cómo es la visión de la gente. No es lo mismo visitar, por ejemplo, Tajín con un arqueólogo que Tajín con un antropólogo. Tuvimos una visita con un antropólogo hace como 4 años y fue un éxito porque él
habla desde otro punto de vista, ¿no? Y visitamos otro tipo de comunidades. Entonces, eso también la gente tiene que entender. Cuando sabe que es su especialidad y que el expositor es un arqueólogo, un antropólogo, un historiador, aunque visiten el mismo sitio, van a obtener información diferente o complementaria. ¿Por qué? Porque es su especialidad y lo toman muy bien. Entonces, pues eso, tenemos uno muy interesante que es del cine, música y cultura, la vida cultural en Coyoacán. Gerardo estuvo ausente con nosotros como un año, regresa, él es especialista y sabe mucho del cine, incluso hemos hecho visitas que le ha dado a los estudios Churubusco. Su familia ha estado inmersa mucho tiempo en el cine y le pedimos que no visitáramos lo clásico de Coyoacán, ¿no? De que la iglesia, la plaza, sino que nos diera algo diferente, y la verdad creo que este paseo va a estar muy enriquecedor. Y bueno, Coyoacán siempre es grato. O sea, ¿van a conocerlo. visitar los estudios Churubusco? Se visitaron en alguna ocasión ya los estudios Churubusco, nos permitieron, y entonces habla de los inicios del cine en México, de los estudios. Lo que pasa es que los estudios Churubusco son un poquito difíciles. ¿Por qué? Pues porque de lo que aprendí en esa visita, y acabo de ir hace como 3 semanas, fui a una entrevista porque está Canal 22 ahí. A mí me encanta el cine mexicano. Y de lo tristemente es que los estudios pues ya no funcionan como tales, ¿no? Rentan la mayoría de los, ¿cómo le llaman? De los sets. Netflix y varias marcas, ¿no? O sea, sigue funcionando. Patrocinando Netflix. No, bueno, lo rentan y digamos sobrevive, pero la última vez que fui con Gerardo precisamente a los estudios Churubusco, me decía la persona que nos dio la visita, que es trabajador de ahí, él era niño, lo llevaba a su papá, pasaron los años, se queda con la plaza y dice que de 300 empleados que había en los estudios, digamos no por película, ¿no? Sino de los estudios, dice que ya nada más había como 6. Pero bueno, todo esto lo aprendemos en este tipo de paseos. Entonces ahora Gerardo lo que va a hacer es que va a hacer una visita a Coyoacán. No traigo el itinerario para decirle exactamente qué va a visitar, pero lo clásico que se visita en Coyoacán es la plaza, bueno, el kiosco, la iglesia, o sea, Frida Kahlo no lo visitamos porque bueno, es particular y además hay que hacer reservación, tiene una serie, pero le dijimos haznos algo diferente, algo que no sea lo clásico de lo mismo, que la gente puede ir. Entonces creo que va a ser un paseo muy padre y se queda ahí pendiente porque queremos hacer 2 visitas más, que sería Estudio Churubusco, pero esperemos que ellos nos lo confirmen. No son fáciles de convencer los estudios Churubusco. Okay. Y probablemente incluso hablamos también de lugares emblemáticos donde se filmaron películas, ¿no? Mismos estudios Churubusco y salirnos un poquito ahí a la Country Club, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, y sin irnos muy lejos del centro de Coyoacán, no lo vamos a decir porque también es un spoiler, pero a la gente que le gusta ir al Sanborns de Coyoacán, ahí se grabó una película. Si saben, déjenlo en los comentarios. Ándale, te van a hablar, vas a ver, te van a mandar. Y bueno, el 30 de marzo tenemos entre Pardos y Blanco, que es la Orden del Carmen y la Orden de la Merced en la Ciudad de México. Entonces es en el centro histórico, ojalá no se lo pierdan, van a tener la oportunidad de entrar al ex convento de la Merced, que está cerrado. No hay nada, lo rescataron, está recién remodelado, pero está vacío, no hay ahorita nada ahí, pero nosotros tenemos la oportunidad de entrar, entonces ojalá lo visiten. Y bueno, más adelante ya les digo, saldrá abril y justo acabamos de ir a ayer fui a hacer un scouting a Chapultepec porque vamos a tener una especialista, ella es antropóloga, pero su maestría y su doctorado lo hizo sobre historia de México, de los grupos indígenas, pero de la frontera norte, cuando todavía era territorio de México, lo que ahora son Texas, California, etcétera. Entonces vamos a hablar sobre la guerra del 47, va a ser para mayo. Entonces está muy interesante porque son sus puntos de vista muy diferentes, ¿no? De todo lo que ella tiene este estudio. Ayer fue a Castillo y hasta me dijo, ay, está muy pobre la museografía, me salí decepcionada. No es que esté pobre, lo que pasa es que los museos tienen que ser más sencillos. Es una etapa, no la pueden ver tan extensa, ¿no? Tiene que ser breve para que la gente tenga una secuencia. Pero
bueno, pues ya estamos ahí trabajando y vienen y nos platican, se nos antojan ir a todos. A mí me dicen, ¿cuántos vas? Hay pacientes que me han dicho, ¿tú a cuántos vas? ¿Vas a todos? Y le dije, no voy a todos, sí trato de ir a muchos, pero a veces no se puede entre las cosas de la oficina y la vida personal. Le dije, pero sí paseamos también mucho, porque además yo también escojo mis paseos. Claro, pues es que si pudiéramos ir a cada uno, yo creo que lo haríamos. Pero, Mónica, y además, bueno, ya también para ir cerrando el programa, es un gusto escucharte toda la experiencia y los lugares que has visitado, ¿no? Y que también todo lo que has aprendido al acudir a estos paseos, caminar estos espacios, conocer a la gente, y recorrer el país y darnos cuenta de esto muy importante. Es la diversidad cultural que tenemos y que hay que compartir también, ¿no? Entonces yo creo que es una labor muy importante, pero que ya vimos, ¿no? También implica pues todo este trabajo de gestión, ¿no? Y también pues comunicar, ¿no? Finalmente también darlo a conocer. Y también sabes que es importante no nada más lo que transmite el expositor o lo que el INE apoya y aporta, sino hasta los mismos paseantes. Cada paseo, cada grupo es diferente. La misma gente que va en un recorrido, un grupo se comporta de una manera, otro. Yo que voy en la logística, porque el expositor es una y yo le apoyo con todo lo demás, es distinto. A veces un grupo desde que lo ves sabes que va a funcionar y que van a ser así como que muy unidos, otros son distantes. La misma gente, la gente que repite y que te saluda y te sientes hasta como en familia. Hay mucho viajero de todas las edades. Curiosamente la pandemia, de todo lo que nos trajo a paseos, es que mucha gente joven está viniendo. Antes nada más los que viajaban solos o que paseaban solos eran adultos mayores. Los jóvenes yo le digo jóvenes entre 20 y 40, llegaron para quedarse. Están viajando solos, a veces hay parejas, pero a veces el marido no va, la mujer no va, la novia, lo que sea, entonces viajan solos, conviven entre todas las edades, se saludan con mucho gusto, hacen amistad. Algunos ya sabes que hasta se ven por fuera, por lo que escuchas, otros no, nada más se ven en los paseos, pero se ven con mucho gusto, comen juntos, pasean, ya fuiste a tal y que hicieron. Eso también es aprendizaje hasta para ellos y para nosotros. Eso me nutre a mí. ¿Por qué? Porque es la satisfacción de que les estás dando algo que tal vez incluso es hasta intangible, ¿no? Pero la satisfacción, verles que les gustó, que se van con muy buenos comentarios, que contentos. La gente que va por primera vez de repente te dice, oye, yo no sabía de los paseos, pero ya llegué para quedarme. Yo les digo que son adictivos, entonces sí, la gente se queda. Los que no se quedan es porque hay gente para todo, pero son los mínimos y de ellos también aprendemos todos los días y ellos seguramente se van con la satisfacción, no nada más de lo aprendido y lo conocido, hasta de la compañía, que eso para muchos es muy importante. Van a los paseos a acompañarse. Me ha tocado gente que se ve que viaja de Europa y viaja cada rato y todo. Entonces justo lo platicaba el otro día, ¿por qué la gente sigue viajando con paseos culturales y tiene las posibilidades de hacer otras cosas? Por la compañía, porque no es lo mismo que tengas los recursos para irte a agarrar un avión o un camión de primera, irte y conocer por tu cuenta, hasta tu ritmo, sin presiones de horario. ¿Por qué no? Lo que quieren es la compañía. Saben primero que van con el respaldo del instituto, que eso es muy importante, que van con un experto que les va a dar información, pero además se sienten acompañados. Aunque ya si cuando son paseos de varios días se queden solos en la habitación y disfrutan su espacio y su soledad, también quieren ir y sentirse seguros, que la información que les van a dar es veraz, que estudiaron, que se prepararon, que en el caso mío o de los compañeros que hacen la coordinación los vamos a auxiliar en lo que se necesite, que van cubiertos por un seguro de viajero en el autobús y que están acompañados, que van a comer con gente agradable. Ellos también aprenden mucho día a día, independientemente de los expositores. El viajar en compañía, de ese caminar lento, de apreciar, de pasear, creo que es de lo que ellos aprenden y se llevan más ahora sí que hasta en el corazón, porque incluso se dicen que
Se comprueba que si la gente pasea, viaja, no nada más se ilustra y aprende de lo que vio, sino que te cambia el humor, aprende a ser más social, te ayuda para liberar el estrés, la autoestima. Incluso hay estudios hasta médicos donde Claro, dicen sí. que te ayuda, te sana. Gente que tiene más calidad de vida, sobre todo la que viaja frecuentemente, ¿no? Y si tienen el tiempo, el dinero. Ahora muchos jóvenes que tienen la oportunidad de tener tiempo porque hacen mucho trabajo en casa. Ahora con estas oportunidades de trabajar en línea y etcétera, se dan sus tiempos. Entonces creo que nosotros estamos cumpliendo en Paseos Culturales con el objetivo no nada más de la divulgación del patrimonio que resguarda el instituto y de toda la cultura que hay en esta ciudad y en este país, sino de que les estamos dando además un plus, que es esta convivencia con gente que tiene pues algunas gustos afines, y de que nosotros sabe que cuenta con nosotros y que los apoyamos y que son bienvenidos, y los nuevos pues ojalá se acerquen a Paseos Culturales, lo van a disfrutar mucho. Los invitamos a que visiten la página. Pues si no conocían Paseos Culturales SINA, lo escucharon aquí en Libreta Negra MX, y por supuestísimo pues ya tienen los datos completos para reservar, para conocer la agenda 2025, al menos de aquí a marzo, y pues estén muy pendientes de lo que se viene a partir de la segunda mitad del año, porque por supuesto de esto se trata, de tomarse un tiempo y aprender y compartir un poquito más de muchas cosas. Mónica, muchísimas gracias a ustedes, por acompañarnos. Gracias, saludos. Es un verdadero placer y sin duda vamos a escuchar mucho más de Paseos Culturales SINA. Sin embargo, pues no se les olvide también pasar a apoyar a Libreta Negra MX, seguirnos en todas las redes sociales, estamos desde Twitter hasta TikTok, y por supuesto no se les olvide que Cultivamos memorias. Nos vemos la siguiente semana con otro gran tema. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, por si no nos vemos. Seguimos cultivando memorias en la hoja suelta. No olviden compartir este podcast para generar más conversaciones. Deja un comentario o like para conectar contigo. Califícanos en esta plataforma. La hoja suelta es una producción de Libreta Negra MX, Wendy Osorio y Omar Espinosa. Síguenos en redes sociales. Cultivamos memorias.